punto cero, en un espacio, sí, un punto cero en cualquier tiempo, va a ser igual a la derivada parcial de la posición con respecto al tiempo de 0t. Lo cual tiene sentido. ¿Por qué? Porque la derivada parcial de la posición con respecto al tiempo nos va a dar una velocidad. Y dice que de la condición 38 se concluye que para x mayor a 0 se cumple f de x es igual a menos g de x. Vamos a ir a la condición 38, que está aquí. P de x0 es igual a 0. Entonces marcamos tiempo ceros y va a quedar eso, efectivamente, que 0 va a ser igual a f de x más g de x. O sea que f de x es igual a menos g de x. Lo puedo escribir aquí, ¿no? Sí. Sería algo así. De aquí se saca que f de x más g de x es igual a 0 y por tanto se lleva esta expresión de acá. De ahí sale el chato. Ahora, para poder aplicar la condición 39, ¿cuál es la condición 39? Esta de aquí. La velocidad de las partículas en un tiempo cero son 0, no importa la posición. Dice que para poder aplicar esta condición debemos tener primero una expresión para u de x, por lo cual debe hacerse aplicando la ecuación 36. Ecuación 36, que está acá. Ok. Vamos a obtener de la siguiente forma. Tenemos una presión derivada del tiempo. Ya, entonces, ¿qué necesitamos obtener? U de x0. U de x0, ¿qué es? Una velocidad. Entonces, la presión es la derivada de la posición con respecto a la posición. Eso es una presión. La derivamos con respecto al tiempo. Integrar dos veces y derivar dos veces. Eso es lo que se me ocurre. Ahora vamos a ver lo que dice el documento. Para poder aplicar la condición 39 debemos tener una expresión para u de x, por lo cual puede hacerse aplicando la ecuación 36 que ya vimos. Para ello derivamos la ecuación 40 con respecto a t. La ecuación 40 está acá. Ok. Y esta expresión la deriva con respecto a t. Claro, yo estaba proponiendo derivar esta, pero es mucho más problema porque aquí ya tenemos p de xt. Ya. Entonces, derivamos la ecuación 40 con respecto al tiempo y va a quedar esto acá. Queda hasta ahí. Ahora dice que luego de dividir para esta expresión de aquí que es YPO, integramos con respecto a x. Esto lo voy a explicar porque puede ser un poquito confuso. El truquito está en que aquí tenemos un ux. Tenemos ux. ¿Okay? Entonces ese ux es lo que nos conviene. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a buscar nosotros es tener una derivada de la presión con respecto al tiempo. Por eso es que esta derivada la deriva con respecto al tiempo, ¿ven? P de t. Entonces, ahora, si esta expresión la dividimos para YPO, se van a simplificar las YPOs. Entonces pone esto y esto, y cuando divide para YPO, ahí sí se puede permitir. Ahí sí se puede permitir derivar con respecto a x, obteniendo una expresión para u de xt. Entonces, ¿qué hace? La presión la deriva con respecto a t para obtener un p de t, siendo p de t esta expresión de acá. Uy, se quedó robado. Esta es la expresión. Entonces, si estamos buscando x, entonces simplemente hay que poner esto acá, a dividir. ¿Qué es lo que hace? Pone a dividir.
tenemos eso. Vamos frescos. Ahora. Integra con respecto a X y termina obteniendo la expresión de aquí. Dice que KDT es una constante de integración que en principio es diferente para cada tiempo. Alternativamente podemos aplicar la ecuación 35, ahora derivando con respecto a X. ¿Por qué hace esto? Porque dice que hay una constante distinta para cada tiempo. Entonces probablemente no es conveniente y vamos a tener que incluso intentar hallar este valor. Aquí siempre va a ser menor que 0, por eso es que no aplica. Ahora, estamos en condiciones de escribir una solución completa para t mayores que 0. Entonces, intentemos analizar esto. ¿Qué hablamos de C por T? Más allá de qué es lo que queda de la expresión 40. De la expresión 40. De esta expresión. Porque ven que aquí cuando t es igual a 0 se quita. Perdón, cuando x es igual a 0 se elimina las x y entonces así es como queda, ¿no? Entonces, comprendiendo qué significa un c por t, siendo la velocidad del sonido por el tiempo, básicamente es la relación que existe entre la velocidad del sonido por el tiempo. ¿Qué significa esto? Es una relación claramente espacial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una velocidad constante. Una velocidad relacionada con un tiempo, un espacio. Entonces, estamos hablando que va a ser una función que depende de x, pero como también estamos hablando al principio del enunciado que estamos mencionando no solamente la función natural, sino unas perturbaciones que pueden ser descritas como ampliaciones o amplitudes dadas por la propia velocidad del sonido en un tiempo. Con la velocidad del sonido, o sea, la relación de cuánto espacio transcurre para lo cual una onda, perdón, para lo cual la velocidad del sonido viaja, o sea, una onda sónica. Eso es la interpretación que podemos dar. Entonces, probablemente yo pensaría antes de leer esto que es una función que depende del tiempo, menos porque estamos hablando de un retraso de comparación temporal de las propias partículas que están siendo empujadas por un efecto externo con la propia velocidad del sonido. Un pistón que se empuja, ok, hay un tubo, se acciona el pistón y este pistón empuja aire, por tanto genera una presión. ¿Por qué? Porque reduce el espacio, el volumen, reduce el espacio, ¿no? Por tanto el aire se comprime por acción de una fuerza y eso es lo que se denomina presión. Entonces todo lo que es el aire se genera así. Sin embargo, al haber la interacción entre dos materiales, vamos a crear el transporte también de ondas sónicas, que supone lo principal, ¿no? Porque estamos
hablando del propio sonido. Y la transmisión también de la presión como tal, generada por un efecto externo, es un retardante. Nótense que esto me da la razón a lo que estaba diciendo acá. Porque el periodo es una relación temporal y la velocidad del sonido es una velocidad. ¿Qué nos da esto? Una expresión espacial, que es la longitud de onda. Suelen ser formas fáciles de saber que al menos vamos por el camino correcto. Que las relaciones más básicas y primitivas que existen en física suelen siempre ser las mismas, no las expresiones o fórmulas, sino las relaciones que existen entre los componentes básicos. Ahora tenemos este 0 y vamos a tener esa relación de 0 a t. Y aquí comienza temas muy interesantes porque vamos a comenzar a ver la ley de Ohm. Esta es una relación muy importante entre la presión y la velocidad de partículas, que luego se generalizará en esta de acá. Se denomina impedancia acústica específica del aire, y esta relación es el equivalente acústico de la ley de Ohm. En ella se vincula una variable de tipo fuerza, como la tensión, como una variable de tipo flujo, como la corriente. La ley de Ohm nos dice, bueno, de forma básica, ¿no? Que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad, siendo viniendo a ser P, o sea, esta es la presión, ¿no? Esto sería como el equivalente al voltaje. Y bueno, aquí tenemos dos variables que vamos a ver cuál es su relación con otra. ¿Se enfoca? Sí está. Para ese trocito ahí 5 pepas. Y tal resultado y tal resultado era de esperarse. ¿Cómo? A ver, estas frecuencias, bueno, aquí lo expreso en términos de frecuencia, porque existe una relación entre la frecuencia y el... no sé si lo expresa como velocidad angular, sí, ¿no? Velocidad angular. Ya. Y sí es, entonces la relación es esta. Sería como W es igual... No W, ahí tiene cualquier omega. No me mates, loco. No me mates. Pi. Ya. Por 2pi por la frecuencia. Cualquier movimiento del pistón a esa frecuencia implicará un suministro de energía que irá acumulando en el tubo. Aunque este efecto es transitorio, es un caso particular de transitorio que no se extingue en un tiempo finito, razón por la cual la amplitud de la presión crecerá permanentemente. Sin embargo, esto no se nota porque se pierde, porque se disipa en sí. Luego de transcurrido el tiempo infinito, la amplitud que predice la ecuación será infinita. En la práctica, tal situación no se ve.